a todos a Consalud TAUDE. Hoy tenemos con nosotros al doctor Javier Arcos. Él es director médico de la Fundación Jiménez Díaz y también coordinador de la Unidad de Innovación Clínica y Organizativa de los hospitales de Quirón Salud integrados en la red pública madrileña. Bienvenido, Javier. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y para empezar, quería que nos comentaras un poco de qué manera se ha gestionado, ¿no?, desde el ámbito hospitalario toda esta época tan convulsa con la pandemia. Sí, pues esto empezó, como sabéis, la primavera del año 2020 y obviamente esa primera oleada pues la afrontamos todos como pudimos, intentando organizarnos de una forma muy rápida y eficaz. Pero a partir de ahí lo que sí que teníamos claro, y viendo los modelos predictivos que ya aparecían en torno a mayo, junio del año 2020, es que esto iba a ser muy largo, ¿no? Entonces teníamos claro, la primera premisa era que había que aprender a convivir desde el punto de vista de la gestión hospitalaria con esta nueva enfermedad que nos exigía un volumen alto de recursos, pero no podíamos dejar atrás al resto de pacientes, no podíamos demorar la atención del resto de patologías. Entonces, bajo esta premisa, lo que hicimos fue, a partir del verano del 20, empezar a trabajar apoyándonos muchísimo en la estrategia en la que ya veníamos trabajando antes. Nuestra estrategia al final se basa en 3 mensajes muy claros, que es mejorar los resultados clínicos, la salud de los pacientes, mejorar su experiencia, la experiencia de paciente a través del proceso asistencial con nosotros y hacer una gestión más responsable de los recursos. Ya veníamos trabajando, como te decía, desde años antes, no solo en la Fundación Jiménez Díaz, sino también en el resto de hospitales públicos gestionados por Quirón Salud, como son el Infanta Elena Valdemoro, el Rey Juan Carlos de Móstoles y el General de Villalba. Y esta estrategia lo que hacemos es implementarla, que es, creemos, el gran salto cuantitativo y cualitativo a través de los sistemas de información, de las nuevas tecnologías y a través de cambios de roles, cambios organizativos. Por ponerte algunos ejemplos, ya con datos del año 2021, lo que hicimos fue acelerar mucho más la estrategia durante la pandemia porque entendimos que lo que veníamos haciendo era bueno para mejorar estos resultados finales. Pues, por ejemplo, en el ámbito de la salud digital hemos hecho más de 200.000 consultas no presenciales en el año 2021 solo en la Fundación Jiménez Díaz. Hemos lanzado nuevos programas, por ejemplo, de hospitalización a domicilio bastante más sofisticados de los que hacíamos hasta ahora. Por ejemplo, estoy recordando el proyecto ADA de hematología, donde pacientes con mieloma múltiple, en lugar de estar 30 días ingresados para un trasplante en el centro hospitalario, están solo 4 o 5 días en el hospital y el resto de las 4 semanas lo pasan en su domicilio a través de un sistema mixto de visitas a domicilio y de telecontrol o de telemonitorización. O, por ejemplo, pusimos en marcha hace un año el proyecto C-Salud de Big Data, por el cual estamos trabajando cerca de 30 líneas diferentes que nos acercan a conceptos mucho más proactivos y preventivos o de detección precoz que reactivos, ¿no?, que es el paradigma en el que siempre ha trabajado el sistema hospitalario. Entonces, en resumen, lo que hicimos fue apretar mucho más la estrategia que ya veníamos trabajando desde la primavera, desde ese final de la primera oleada, y poner en marcha muchas más herramientas de salud digital donde los clínicos y los pacientes son los principales protagonistas. ¿Y cuáles han sido los retos entonces para 2021? Pues ha sido un año complejo, porque de hecho arrancamos con el primero, que fue el temporal de Filomena, que seguro que recordamos todos, ¿no?, lo que nos complicó la vida esa primera semana después del Día de Reyes, sobre todo porque coincidió con el inicio de la campaña de vacunación de los profesionales dentro de los hospitales. De hecho, recuerdo que aquel viernes sábado, la noche de viernes a sábado, que fue cuando cayó la gran nevada, fue la tarde que recibimos las primeras dosis de vacunas para empezar a vacunar a nuestros profesionales. Y había que vacunarlos en un corto periodo de tiempo porque las muestras obviamente de vacunas venían ya descongeladas y era una situación muy compleja porque no todos los profesionales podían acceder al hospital. Entonces ese fue el primer gran reto que obviamente lo pudimos superar con solvencia y que luego se continuó con la campaña de vacunación, que era una tarea añadida a los hospitales de forma habitual, que nos llevó a instalar una carpa en el exterior del hospital, infraestructura y logísticas nuevas para poder llevarlo a cabo. Y de hecho el resultado es fantástico, estamos creo que cerca de 240.000 dosis administradas ya solo en la Fundación Jiménez Díaz y con unos tiempos de demora menores a 5 minutos. O sea que creo que ese primer reto lo solventamos con nota alta y contribuimos como otros muchos hospitales de la red sanitaria pública al control de la pandemia, ¿no? El segundo gran reto fue el derivado de las diferentes oleadas, ¿no? Como te comentaba antes, cómo gestionar en paralelo la normalidad del resto de patologías, no demorar la atención, tener a disposición todos los recursos y profesionales necesarios y compaginarlo con estas oleadas, ¿no?, que vivimos 3 importantes durante el año 2021 y para esto sí que nos basamos en la experiencia del año 20. Creo que todos hemos aprendido a manejar mejor la enfermedad, tanto desde el punto de vista clínico como logístico, y creo que también hemos sido capaces, y de hecho ahí están resultados como las demoras. La Fundación Jiménez Díaz maneja las mejores demoras de los hospitales de tercer nivel de la Comunidad de Madrid y son similares a la época prepandemia durante todo el año 2021, ¿no? Por lo tanto, creo que también en ese sentido el reto fue relevante y creo que los resultados han sido francamente positivos. En tercer lugar, como no queríamos parar de mejorar la estrategia, el tercer gran reto fue la implicación de nuestros profesionales, ¿no? Y de hecho, durante el año 2021, por ejemplo, desarrollamos
un programa específico de talento y de transformación digital, donde 80 profesionales de los ámbitos de la medicina y la enfermería durante varios meses pudieron mejorar su formación a través de casos de uso, casos de éxito, etcétera, ¿no? Entonces creo que en cuanto a retos ha sido un año complejo, creo que el resultado ha sido positivo y así lo muestran pues algunos de los premios o galardones que hemos tenido la fortuna de recibir en el año 2021, que van pues desde en el ámbito internacional, por ejemplo, el FQM Global Award, que es el primer hospital a nivel mundial que lo consigue, que fue muy bien recibido, hasta, por ejemplo, el aparecer por primera vez en la lista top 20 de Forbes de los mejores hospitales a nivel internacional también, ¿no? Con hospitales de altísimo prestigio. Entonces, creo que a nivel internacional se ha reconocido el esfuerzo de la Jiménez Díaz, pero esto ha pasado también a nivel local, ¿no? De hecho, tanto el índice general de satisfacción de pacientes como otros rankings en los que son los profesionales los que votan, como el monitor de reputación sanitaria, hemos estado también siempre entre los 2-3 mejores hospitales a nivel nacional. Y creo que todo este refuerzo externo a través de estos avales que nos llegan en forma de premios ayudan mucho más a los profesionales a entender que su rol está siendo determinante y que sobre todo la respuesta técnica que han dado en la atención a los pacientes COVID y no COVID ha sido durante todo el año 2021 de un altísimo nivel. ¿Y cuál considera que es la situación actual en el ámbito en el que estáis operando, como el hospitalario, vamos? Hombre, si ponemos el foco en el ámbito nacional, hablando del Sistema Nacional de Salud, entiendo que hay bastantes asimetrías, ¿no? En términos de cómo estamos respondiendo a las necesidades que ha generado la pandemia, en términos de listas de espera, demoras, en términos de satisfacción de profesionales. Claramente hay mucho margen de mejora y sobre todo tenemos que tender a equilibrar un poco los niveles entre todos para dar una respuesta similar a todos los ciudadanos, independientemente de cuál sea su lugar de residencia. Dicho esto, creo que ahora lo que tenemos que centrarnos es en mirar adelante y en volver a enfocar los retos a los que nos enfrentamos como Sistema Nacional de Salud. Estamos hablando de que España probablemente sea el país que tenga la población más envejecida en 2050. De hecho, las predicciones hablan de que más del 40% de la población tendrá más de 60 años, o sea que todo lo que tiene que ver con cronicidad, patología asociada a la edad o el manejo de las enfermedades al final de la vida son uno de los grandes retos a los que tenemos que enfrentarnos. Tenemos un cierto desequilibrio entre la oferta y la demanda de profesionales en algunos colectivos concretos, tanto dentro del ámbito médico como del ámbito de la enfermería, y esto es algo que también en lo que tenemos que poner el foco claramente. Tenemos que entender un nuevo rol de paciente. Estamos hablando de que los cambios ya no vienen de dentro hacia afuera, sino que llegan de la sociedad hacia nosotros. Tenemos pacientes que conocen más sus patologías, que tienen más fuentes de información, que se relacionan con otras organizaciones de una forma mucho más moderna y avanzada a través de los canales de comunicación digitales, a través del móvil. Entonces tenemos que entender como sistema sanitario esto como una oportunidad y empezar a trabajarla. Y creemos que desde estrategias como la nuestra, en la que la salud digital prima, podemos contribuir a hacer una gestión más responsable y más eficiente de todos estos procesos crónicos. Podemos encontrar soluciones para reducir la dependencia de algunos profesionales en algunas áreas y también podemos entender mucho mejor las necesidades de los pacientes y atenderlas a través de canales más modernos y actualizados, ¿no? ¿Y cuáles son entonces los objetivos concretos para vosotros en este 2022? Pues el objetivo es seguir creciendo en calidad asistencial, apoyándonos en la estrategia, como te decía, en mejorar estos resultados finales en salud, en experiencia de paciente y en gestión responsable de los recursos. Y lo estamos haciendo a través de 4 áreas claramente diferenciadas. Por un lado, estamos lanzando un importante grupo de proyectos antes de que el paciente llegue a estar con nosotros. Esto es lo que nos lleva al concepto que te decía antes de reactivo a proactivo. Aquí tenemos un programa de Big Data bastante potente y se trata de trabajar mucho más aspectos preventivos, aspectos de detección precoz, aspectos de coordinación entre niveles asistenciales antes de esa primera valoración. En segundo lugar, estamos trabajando todo lo que ocurre dentro del hospital, mejorando la trayectoria asistencial de los pacientes, intentando introducir aquí sí que muchas herramientas digitales también de apoyo a los clínicos, herramientas de apoyo a la decisión clínica, automatización de procesos, estandarización de trayectorias a 1, 2 o 3 años, con el objeto, sobre todo, de reducir esa variabilidad en la práctica clínica que tantos problemas nos genera y que además genera insatisfacción en los profesionales porque dedican el tiempo a cosas que probablemente no lo precisen, e insatisfacción también como organizaciones porque generan actos probablemente innecesarios y en términos de eficiencia no es útil. Aquí tenemos muchos proyectos implantados desde hace tiempo, como el nuevo modelo de atención a pacientes de aparato locomotor, el anillo dermatológico digital, las urgencias digitales también, el hospital digital. O sea que vamos a seguir fortaleciendo esta automatización y estandarización de procesos dentro del hospital. La tercera línea es la evaluación de lo que ocurre después. Los hospitales en general tenemos tendencia a medir volumen, actividad. Tenemos muchos indicadores que son métricas de volumen, ¿no? ¿Cuál es el rendimiento del quirófano? ¿Cuál es la estancia media en nuestros hospitales?
cuántas revisiones necesito para cada primera consulta, pero no tenemos resultados bien organizados de cuál es el impacto en salud de nuestros pacientes a 1, 2 o 3 años vista, ¿no? Aquí entra el concepto de PROMS y PREMS, que son los acrónimos de resultados en salud reportados por el paciente y resultados en experiencia reportados por el paciente, y hemos lanzado un ambicioso proyecto que ya abarca más de 30 patologías en el que estamos empezando a medir lo que más importa a los pacientes, que no es el rendimiento quirúrgico y la estancia media, que sin dejar de ser importantes no pueden ser la única información que manejemos, ¿no? Y en cuarto lugar, y este es transversal a las 3 líneas que te he comentado, lo que hacemos antes, durante y después de la atención médica son las herramientas nuevas para profesionales y pacientes, ¿no? Estamos desarrollando el portal del paciente, que ya tiene cerca de 900.000 usuarios solo en nuestros 4 hospitales de la red pública madrileña, y estamos lanzando además muchas más herramientas de comunicación con los pacientes, como son el chatbot oncológico o como son el nuevo proyecto de Smart Room, que son una serie de tablets en las habitaciones de los hospitalizados que nos ayudan a interactuar de una forma mucho más precisa con los pacientes. En último lugar, las herramientas para profesionales, ¿no? No estamos hablando solo de la deslocalización de los pacientes cuando hablamos de telemedicina, sino de que también los profesionales pueden hacer muchas cosas en movilidad, y de hecho nuestra historia clínica electrónica, que es Casiopea, la tenemos incorporada al móvil, la llamamos Casiopea Mobility, y permite a los clínicos ser mucho más eficientes y tener mucha más comodidad para hacer muchos más actos tanto dentro como fuera del hospital. Yo creo que es un año fascinante en cuanto a retos, con el impulso del buen sabor de boca que nos deja al menos la buena respuesta que hemos intentado dar a la patología COVID, y desde luego con los profesionales en el primer lugar de la creatividad y la innovación, que son los que nos están dando todas estas ideas que luego podemos poner en práctica. Pues Javier, nos quedamos con todos esos retos tan importantes y nada, agradecerte muchísimo que hayas estado aquí con nosotros. Gracias. Gracias a vosotros.